Está claro que tenemos que llegar a todos los públicos, incluso el público más joven. Tenemos las herramientas, somos un equipo como estos ciclistas que acabamos de ver y tenemos que utilizarlas. Y vamos a ver qué tal equipo hacen los integrantes y digitalización inspirando futuro. Vamos, chicos, adelante. Os voy a explicar la dinámica. Cada ponente va a tener 3 minutos para realizar una exposición y cuando uno tras otro hayamos escuchado todas las exposiciones que van a ir haciendo, es cuando va a dar comienzo el debate. Modera esta mesa Alejandro Mocholí, administrador de F&M Ferrandiz Mocholí, y la compone Sergio Velasco, co-founder y CTO de Exponentia, Alberto Carranza, vicepresidente de FECOR y presidente de Grupo HIB, y José María Vilar Sancho, Saucemea, Video Sales Manager de Poli. Os escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo tengo una forma siempre de iniciar mis speech y no voy a romper la tendencia, evidentemente. Me llamo Alejandro Mocholí, soy padre de familia, tengo 5 hijos y soy una persona apasionada. Apasionada en todo, en lo que hago, con mi familia, con mis amigos y con mi trabajo. Me encanta esta profesión, soy corredor de seguros y me encanta ser corredor de seguros. Lo vivo, lo disfruto. Entonces, montando un poco qué quería decir hoy para iniciar el tema del debate, al fin ha dicho, mira, no sueltes una chapa, di lo que realmente opinas y lo que voy a contar es algo verídico, es una historia, es mi historia. Y voy a compartir con vosotros mi historia o la evolución de mi historia dentro de la correduría, vista con mi madre. Yo soy segunda generación, mi madre tiene una pequeña correduría y trabajaba desde casa. Y la evolución... ¿Cuándo empieza esta historia? Pues empieza en los años 80. Mi madre compró el primer fax, papel de acetato. No sé si os acordáis ese papel que se estropeaba, pues teníamos en casa, mientras mi madre llamaba, atendía la cena a los niños y teníamos un fax. Fue la primera tecnología que vivimos en casa. Después, la primera que apliqué yo en el colegio, el primer Microsoft Word. Ya teníamos un tratamiento de textos. Todos conocíamos ese Word, que al principio era complicadísimo, y ahora, pues, joder, ese Word, ¿quién no utiliza un Word? Eso es los años 83. Tuve mi primera Game Boy, año 89. Esto empieza a evolucionar, ya no era tan pequeño. Y ya teníamos un dispositivo electrónico que lo que hacía es que disfrutaba compartiendo ese tiempo con ese instrumento electrónico. Llega el año 90, me he saltado un periodo de tiempo, pero llega 90 con lo que es el Internet moderno. ¿Os acordáis ese módem de 56K? Ese ruidito que hacía para poder conectarte con las compañías y tardaba. Y también con vosotros. Llegó el año 2000. Hoy vamos a hablar de omnicanalidad, digitalización, presente con nuestros proveedores y clientes. En el año 2000 yo ya utilizaba Messenger con una pequeña cámara dentro del ordenador. Lo usábamos en casa mis hermanos y yo. Y en el trabajo lo empezábamos a usar. Pero en el 2000 también llegó Google. Google era el mayor buscador que estaba ya presente en todos los hogares y en todos los negocios. Año 2001, esto os va a encantar. ¿Quién no tuvo un Nokia? Empezó a tener presencia el teléfono móvil. Algo salvaje. De la noche a la mañana todo el mundo tenía teléfono móvil y todos pasábamos por la tecnología de Nokia y BlackBerry. ¿Qué ha sido de ellos? Cuidado con la adaptación. Año 2002. Se puso de moda en todos los despachos la impresora multifunción. Eso que tenía escáner, impresora y resto de la... Si conocíais lo que era Weka, pero sí que conocéis el actual Wi-Fi. En el 2003 fue la transformación y lo que se llama el actual Wi-Fi. Todos usamos Wi-Fi actualmente, todos. Llega 2004, me encanta esta fecha, lanzamiento de Facebook, importantísimo, después comentaré por qué. 2006, empezamos a tener actividades sincrónicas, es decir, que a través de un dispositivo podíamos regular varias actividades en el mismo dispositivo. Eso fue un cambio de tendencia, parece que es tonto, pero fue la revolución. Sobre todo llegó iPhone, verano del 2007. Madre mía, qué verano fue aquel con los primeros iPhone. En el 2008 fue para mí realmente el despegue de las redes sociales. Cuidado, mirar, en el año 2021 actualmente las redes sociales tienen una comunidad de 4.330 millones de usuarios. Empezó en el 2004 con Facebook. 2009, lanzamiento de WhatsApp. Hoy estoy diciendo algo que creo que todos habéis vivido junto conmigo esa evolución, no es ajeno, o sea, todos lo hemos utilizado. 2009, uso de WhatsApp.
¿Quién no utiliza actualmente WhatsApp? Alguno que otro, pero yo conozco solo una persona que no lo utiliza. Llega 2009 también y lo asocio mucho a lo que es el juego o entretenimiento. Llega la Nintendo DS, primera tecnología Wi-Fi aplicada a los elementos portátiles. Joder, yo ahora mismo hijos, con lo cual es un evento que me preocupa y veremos la generación Z. Llega el juego LOL. LOL en el año 2021 dispone de una comunidad de 2.500 millones de usuarios. No es una tontería. 2010, maravilla, llegó el primer iPad. ¡Qué pasote! Fue aquello maravilloso. Pero es que en el 2011 tenemos por fin el primer asistente virtual llamado Siri. Y todos lo conocemos, esa tecnología, lo hemos utilizado. O sea, no pasa, no es un tren que todos nos hemos subido. En 2011 llega el primer robot humanoide con inteligencia artificial. 2012 llega Project Lux, gafas que te proyectan realidad aumentada e información en esas mismas gafas. Información de tráfico, correo electrónico, vídeos, etc. 2012, Titan, la primera computadora que ejerce 17,59 billones de operaciones por segundo. Ya empezamos a hablar de tecnología potente, muy potente. 2013, versión beta de Instagram. Actualmente, año 2021, genera 4.200 millones de likes al día. Acabamos de tener un ejemplo con TikTok. Es una barbaridad. 2014, Facebook compra WhatsApp por 1.900 millones de dólares, solo por los datos. Vamos a hablar de los datos. Año 2016, Google compra Fitbit, solo por los datos, por 2.100 millones de dólares. 2017, Fortnite. ¿Quién no conoce Fortnite? Actualmente, en 2021, en tan solo 4 años, dispone de una comunidad de usuarios de 3.800 millones de usuarios. ¿Y todo esto por qué? Me paro en el 2017. Pues porque la tecnología continúa, señores. Y ahora voy a ser duro. Tenemos por delante algo maravilloso, algo que solo va a depender de nosotros. Al igual que compramos un iPhone, al igual que nos dimos de alta con WhatsApp, al igual que utilizamos redes sociales o Instagram, tenemos la oportunidad de utilizar las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que va a venir? Que va a ser un reto, pero emocionante. Va a ser duro, pero va a compensar. Y sobre todo, si nos miramos, mirar unos a otros, mirar unos a otros al lado. Posiblemente algunos no van a estar, ni van a querer. Y muchos piensan, yo allí, ¿para qué? ¿Para qué voy a adaptar mi correduría? ¿Para lo que me queda? Pues no, es un reto que también tienes que acometer. Porque es ilusión, porque es pasión y porque además, como buen profesional, nos debemos a ello. ¿Qué vamos a trabajar a partir de ahora? Y es lo que vamos a comentar hoy. Elementos como trabajar en la nube. Masivos. Seguro que hay gente que ha trabajado con datos de bases masivos, pero no todo el mundo. Transmisión EIAC, antes lo han comentado. No sé cuántos utilizáis, pero hay estadísticas y no todo el mundo utiliza ya sistema de transmisión EIAC. Digitalización de los datos. Señores, digitalizar no es escanear. ¿Quién tiene verdaderamente digitalizados los datos? Algunos. ¿Y digitalizados los procesos? Lo comentarán. Pocos. Pero digitalizada la interacción con el cliente. ¿Y qué es eso? Cuidado. Vamos a hablar de protocolos, programación de tareas predictivas, inteligencia artificial, aprendizaje automático, el Internet de las cosas, espacios inteligentes y lugares inteligentes. Y por qué no, ya que hablamos del dato, de los smart contracts, de lo que es blockchain y lo que va a ser realmente la legitimación contractual en un futuro. Sin más, empiezan ya los ponentes. Por favor, adelante con vuestras ponencias y después empezaremos la mesa redonda. Creo que empieza Higinio. ¿Con la ponencia? Creo que no. Es igual. Pero bueno, en todo caso... Sí. Adelante. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar hoy aquí. Realmente somos debutantes. Es la primera vez que 2K como miembro de FECOR, en la última época pandémica, tenemos la ocasión de debutar, participar en un acto de esta naturaleza. Bueno, dicho lo cual, yo, y vista la detallada exposición de Alex acerca de la evolución de la cosa digital, yo decirles a mis compañeros, darles una buena noticia, y es que en la época post-COVID la corbata vuelve a ser tendencia. Bueno, pero bueno, siempre hay que ser innovador y Total. Bueno,
Dicho lo cual, bueno, pues yo tenía intención de hablarles brevemente un poquito acerca del mundo del dato, y sobre todo de la estrategia empresarial que puede girar en torno al dato desde la perspectiva de las empresas de distribución de los corredores de seguros hoy en día. Bueno, deciros que haceros una pregunta. ¿Sabéis cuál es la serie de moda ahora mismo en todas las plataformas digitales? En Netflix, en HBO, en Amazon Prime. Es una serie muy importante, una serie interesante. Creo que hoy un ponente aquí, Pedro Navarro, le puso hasta nombre. Ponerle el cascabel al dato. Estamos en un momento en el que el dato es un elemento esencial, y va a formar parte de la estrategia empresarial de todas las empresas. Hace poco tuve la ocasión de participar con José Miguel García, hasta hace 4 días era el CEO de Euskaltel. En el último evento sectorial masivo que fue la Semana del Seguro compartimos una ponencia y José Miguel García decía que las empresas que no sean empresas de datos en el futuro no serán. Él tiene gran conocimiento y gran experiencia de grandes proyectos de digitalización en los mercados desarrollados, tanto norteamericanos, sudeste asiático, en el mundo del seguro, y decía que las empresas aseguradoras cada vez dejan más de ser empresas de core business a ser empresas de core, digamos, tecnológico. El dato va a ser el eje del desarrollo de los procesos de negocio y sobre todo de las estrategias empresariales. Obviamente, en los últimos 2 años han cambiado muchas cosas. Todos sabemos realmente lo que ha sucedido con la pandemia. Ha habido un proceso tremendo de transformación, de aceleración de la transformación digital. Hacia el año 2019 vivíamos un proceso de evolución digital llamado transformación digital, digamos, sosegado, pero la pandemia ha cambiado muchas cosas. Nos ha establecido unos nuevos modelos de relación con la tecnología, en el uso de la tecnología, en la forma de la que utilizamos la tecnología en nuestro día a día, de la forma en la que utilizamos la tecnología en nuestro negocio, y esto ha acelerado notablemente el proceso de transformación digital. Si a eso le añadimos bueno, pues digamos el desarrollo de los hábitos del consumidor y la oportunidad que en torno a ello van a aprovechar grandes entrantes en el sector, grandes plataformas tecnológicas, los Amazon, los Facebook, los Google, bueno, pues realmente vamos a estar en una posición en la que el corredor de seguros va a tener que de alguna manera enfrentarse a un proceso de cambio bastante disruptivo. Ese proceso de transformación digital sosegado, calmado, que vivíamos allá por los años finales del año 2019, se va a convertir necesariamente en un proceso ya no tan sosegado, un proceso de decisiones importantes y un proceso donde va a haber más de revolución que de evolución. Y ahí realmente pues van a influir cosas como las que os he dicho. Va a influir también, sin duda, una situación importante en el cambio del marco de las relaciones laborales, el teletrabajo, la gestión del talento. Todo esto ha cambiado y todo esto se va a convertir en factores, de alguna manera, que serán competitivos, determinarán la competitividad de las empresas y de las corredurías de seguros. Pensamos, sobre todo pues, recientemente, lo hemos dicho en nuestra convención de empresa de 2K, hemos dicho que nosotros visualizamos un corredor de seguros donde se va a producir posiblemente un cambio de paradigma importante en cuanto a su modelo de negocio. Y vamos a visualizar un sector donde el corredor de seguros va a pivotar toda su estrategia empresarial sobre 4 pilares principales. Ahí te pido, no te anticipes porque después voy a preguntarte por ahí, que es un tema muy interesante, sí, cómo va a pilotar. Sí, entonces, si queréis, acabamos con una pequeña presentación porque sí, lo que estás comentando, hay una pregunta muy directa y va a ser muy interesante. Entonces, seguimos con la presentación. Bien, y ya me meto al fondo y sí que después en las preguntas... Sí. Luego volvemos, vale. Vamos, mucha concreción. Sergio Velasco, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias también a FECOR por la invitación a formar parte de este evento. Y nada, bueno, yo también soy apasionado, como Alejandro,
pero no soy corredor de seguros. A mí lo que me gusta es la programación. Soy ingeniero informático y bueno, actualmente soy CTO de una empresa valenciana, una empresa joven. Llevamos en torno a 3 años. Y bueno, lo que he venido haciendo durante toda mi vida profesional es desarrollar soluciones tecnológicas para problemas. Básicamente casi todo ha sido multisectorial, ahora estamos tocando algo de Insurtech y bueno, mi empresa se llama Exponentia y ahí básicamente pues intentamos identificar las necesidades de las empresas y los problemas para dar soluciones por medio de la tecnología, que al final es un habilitador. Entonces, bueno, yo también me había preparado un breve contexto histórico, pero bueno, voy a construir un poco sobre lo que ha comentado Alejandro. Un poco también para que entendamos en el momento histórico y social único en el que nos encontramos. Nosotros también montamos la empresa por eso. Bueno, también a mí me gusta mucho la docencia. Soy profesor en el Instituto de Empresa de Blockchain y Smart Contracts y la parte de criptomonedas. Luego entraré un poco más en esa tecnología. Y bueno, yo sobre todo me gustaría, a través de las fechas que ha comentado Alejandro, sería recordar 2004, si no recuerdo mal, Facebook, 2006 Twitter también. Son sobre todo plataformas importantes que todavía utilizamos a día de hoy. 2007 primer iPhone, 2009 WhatsApp. Todas estas plataformas las utilizamos. Pero yo voy a añadir una componente más, ¿vale? En 2009. En 2009 apareció Bitcoin. Bitcoin, no sé cuántos de la sala habéis comprado criptomonedas o tenéis criptomonedas. ¿Podéis levantar la mano? Vale, hay algunos. Pues Bitcoin yo creo que es muy interesante, sobre todo por el periodo en el que estamos ahora, porque fue el primer proyecto que utilizaba una tecnología completamente descentralizada y que básicamente el objetivo de esta tecnología es legitimar, que creo que es una palabra que ya ha dicho Alejandro, y también desintermediar, ¿vale? Esto es muy importante. Y la parte de legitimidad yo creo que ya lo ha conseguido porque a día de hoy, lo he mirado justo esta mañana, Bitcoin tiene un capital de mercado que es en torno a 1,13 trillones de dólares, o sea, son millones de millones americanos, digamos. Y bueno, si miramos toda la lista, digamos, de empresas más capitalizadas a nivel mundial, estaría en el puesto número 6, justo por encima de Tesla, ¿vale? Entonces, es muy importante hacer esta comparación, primero por la parte de legitimidad y luego por la parte de que estamos hablando de un proyecto que no hay ninguna persona detrás de ese proyecto, es una comunidad. Lo único que hay es un algoritmo, es un programa que genera una red descentralizada y los usuarios de esa red han puesto confianza en esa red hasta el punto de tener el mismo capital que la sexta empresa más capitalizada a nivel mundial, ¿vale? Sin trabajadores, sin sedes, totalmente descentralizado. Creo que es importante que asimilemos esto, porque han pasado solo, no llega a 12 años, 11 años y pico, desde este lanzamiento, y creo que es muy importante asimilar ese concepto. En esta línea, además de la parte de criptos y blockchain, estamos con inteligencia artificial, que es una tecnología mucho más longeva. Empezó en los 60, lo que pasa es que ahora por la computación que hay, se pueden desarrollar muchos de los modelos que empezaron a desarrollarse en los años 60. Ahora mismo se está utilizando para ventas cruzadas, para reconocimiento de lenguaje natural, como Siri, que comentábamos antes. Y luego también tenemos ciencia de datos, que el hecho de que tengamos redes tan rápidas como el 5G, lo que hace es que el crecimiento de los datos es exponencial, por lo tanto necesitamos ciencias, matemática, criptografía, estadística, que exploten estos datos en beneficio del negocio o en beneficio de la sociedad, ¿vale? Yo veo esos dos vínculos. Entonces, yo quería un poco finalizar mi introducción, luego ya entraremos más en detalles, en decir que la transformación digital es algo que va a ser totalmente necesario para todas las empresas, ya no solo en el algo que ha comentado Higinio y creo que ha comentado antes, lo comentaba en el backstage con Pedro Navarro de AXA,
que al final la transformación digital es algo muy genérico, hablar del dato es algo muy genérico y hay que ponerle cascabeles. Bueno, en mi empresa lo que hacemos es poner esos cascabeles. Llevamos como 15 años haciendo esto. A nivel personal, en mi empresa hace 3. Y siempre hay que tener sentido común, pero hay que tener un asesoramiento para elegir la tecnología correcta para el problema en cuestión. Muchas gracias. Pasamos a Berto, vamos a ceñirnos el tiempo porque si no, no os voy a poder preguntar y quiero después que contestéis, que os mojéis también en las contestaciones. Vale, bueno, buenos días y gracias Alejandro. Y como la mañana va de pasiones, a mí también me apasiona lo que hago y me encanta analizar de dónde viene la figura del corredor y hacia dónde va. Y construir la figura del corredor, en este caso la mía, desde lo más tradicional de la profesión, que es analizar, yo soy segunda generación como tú, cómo era el negocio antes y meterme en las tripas de cómo era el negocio en los 90. Yo llegué a descubrir que mi padre, que como el tuyo, ¿no?, estaba en la corredora, las aficiones, las conductas, qué le gustaba a sus clientes. Estos son cookies, ¿no? Patrones de uso, qué te gusta, ¿no? Identificar hacia dónde puede ir. Ponerle el cascabel al dato, seguro que algo se nos escapa, pero en mi opinión a día de hoy el dato no es de nadie y tenemos que dejar de estar enfrascados en la propiedad del dato y entender, ahora solo estoy hablando desde la figura del corredor, no desde el concepto más amplio de dato, entender que tenemos que crear estrategias conjuntas sin dirimir de quién es el dato. En mi opinión el dato es del cliente y hay tantísimas formas de llegar a impactar al cliente por tantas vías, con compras de bases de datos en data brokers, con análisis como los que estaban diciendo, etcétera, etcétera. Hay que dejar de estar ahí. El cambio de paradigma en las relaciones laborales es absoluto y hay que entenderlo y hay que integrarlo dentro de los patrones de nuestras empresas como una oportunidad de conciliación, una oportunidad de traer a gente joven a nuestras empresas, lo cual ha sido difícil. A ser padres trabajando en unas empresas que les van a permitir conciliar y esto es vital. Y en el punto de la omnicanalidad, aquí yo pediría calma. Calma como sector, porque tenemos que construir estrategias omnicanales y vuelvo a repetirme, y lo siento, desde la figura tradicional del corredor. Las revoluciones limpian un sector, las limpian y te dejan fuera. Entonces hay que construir estrategias desde la figura de un corredor tradicional. Podemos sacar a la persona y meter un chatbot que tenemos que ver si somos capaces de hacer una estrategia end-to-end y somos un sector preparado para hacer una estrategia end-to-end teniendo en cuenta que participan no sé cuántos actores dentro de un servicio, un cliente, un seguro, ¿no? Tendremos que mirarnos si como sector somos capaces y tendremos que construir estrategias desde la figura más tradicional del corredor para que una revolución no nos lleve por delante. Es decir, entender lo que somos y construir desde ahí. Muchas gracias, Alberto. José María, cuéntanos un poco y te escuchamos. La evolución digital y la transformación digital que hubiéramos avanzado en 2 años. Eso lo dijo en junio del 2020 cuando llevábamos 2 meses de la pandemia. Seguro que para todos vosotros ha supuesto una revolución, ha supuesto sobrevivir, ha supuesto reinventarse y ha supuesto comenzar y lanzar esa digitalización, esa transformación digital. Es verdad que muchas veces hablamos de transformación digital y no aterrizamos el concepto. Sí que en muchos casos el COVID simplemente ha venido a acelerar alguna tendencia que ya existía. Todos tenemos ahora el trabajo híbrido, el teletrabajo. ¿Quién no ha hecho en la última semana una reunión por Zoom, por Teams, con gente en remoto, gente en local, en la que muchas veces no somos capaces de trasladar a esos entornos tecnológicos y a esos nuevos entornos de reunión las condiciones que teníamos cuando estábamos cara a cara? Pero sin embargo ha habido otras tendencias que durante el COVID han explotado y han hecho ¿qué canales somos capaces de darles? Por ejemplo, con Jorge antes, no estamos llegando a esa gente desde las corredurías de seguro y desde las aseguradoras. ¿Cómo somos capaces de implicarnos, de poner dentro de los canales que el cliente nuevo necesita para llegar a ellos y que no se quede solo en un seguro del coche comercializado por, bueno, ya lo he comentado, ¿vale? Tenemos que ser capaces de, una vez superado ese estrés que ha supuesto para todos la pandemia, tenemos que ser capaces de parar
y prever y planificar cuál va a ser nuestra estrategia de transformación digital de cara al futuro, cómo gestionamos todos los datos, cómo somos capaces de sacar la verdadera información de esos datos, cómo metemos esas nuevas tecnologías, el Internet de las cosas que comentamos, cómo, por ejemplo, vamos a ser capaces de hacer un peritaje de forma automática con inteligencia artificial, pues posiblemente muchos de los peritajes en los que supone un gasto muy grande para todos vosotros se pueden hacer sin intervención de ningún tipo. Obviamente habrá Tenemos que tener en cuenta también, y lo hemos visto con Jorge, un claro ejemplo, que esa generación Z que comentaba Alejandro, que son los jóvenes entre 25 y 35 años, están empezando a formar parte de nuestras plantillas, pero también son los clientes a los que tenemos que llegar a ellos. Es verdad, como comentaba Alberto, que tenemos que ser capaces de ampliar esa tarta. Desde esa correduría tradicional, ser capaces de llegar a ellos sin perder los clientes que ya tenemos. El proceso de digitalización económica, dejando al lado la parte económica de lo que es el coste de la digitalización, es la más sencilla. Ya se dispone de las herramientas. Tenemos que decidir para cada uno de vosotros cuál es la herramienta que me va a facilitar llegar a esos nuevos clientes como ellos quieren que lleguemos a ellos. Y luego tenemos sobre todo, y lo que más suele, y lo habéis comentado en algunas de las preguntas, la cultura, el tema cultural. Tenemos que ser capaces de vencer esa barrera cultural. Como lo que comentaba Alejandro y no tengáis ese miedo, vencer esas barreras a ir un pasito más. Pero sí que es verdad que los que sean capaces de liderar esa transformación digital van a ser capaces de llegar a canales en los que otros no vamos a ser capaces de llegar en su momento. Las empresas más tradicionales y más reticentes al cambio, lo comentaba Alejandro también, con Nokia y BlackBerry todos sabemos lo que pasó, pero por ejemplo en el otro extremo tenemos a Netflix. No olvidemos que Netflix empezó cómo consumimos hoy en día la televisión. Entonces, esa digitalización tiene que ir siempre alineada con los objetivos estratégicos de nuestra compañía. No es digitalizarse por digitalizarse. Tiene que estar intrínseca a esa estrategia, igual que definimos dónde queremos estar, como comentaban antes, del plan director del 2021-2023 o incluso para el 2030, tenemos que decidir dónde queremos estar y cómo vamos a llegar a eso, cómo vamos a llegar a esa meta. ¿Vale? Pues voy a aprovechar y voy muy directo, porque esa pregunta, ese punto me interesa muchísimo. Yo os voy a pedir que seáis, por favor, breves, concisos, sinceros y claros. Imaginemos que no hay nadie, que estamos en el backstage y estamos hablando como antes. Por favor, os pido esas 4 cualidades. Y empezamos por la primera, José. ¿Cómo crees que va a evolucionar la tecnología? ¿Cómo crees que se va a aplicar en el trabajo y en el teletrabajo? Y sobre todo, ¿cuál crees que va a ser nuestra relación con nuestros proveedores y con nuestros clientes y nuestro posicionamiento? Sé claro, directo, ¿qué va a pasar o qué estimas que va a pasar? Lo hemos visto con el ejemplo de Jorge. Tenemos que diferenciar 2 partes en toda la digitalización, los procesos internos y cómo llegamos al cliente en esos distintos canales, en la pluricanalidad o en la de mi reputación online. ¿Cómo trasladamos el riesgo del Internet de las cosas que hoy en día es más fácil? Leía un artículo el otro día que es más fácil que suframos un ataque, un hacking, que nos atraquen por la calle físicamente, cuando en nuestra época todo era el problema físico. Entonces tenemos que ser capaces, y los clientes nos van a pedir, llegar a ellos en sus canales. Lo comentaba Jorge también, a través de TikTok, a través de las distintas plataformas, pero no que desde TikTok lo utilicemos solo como marketing, que está muy bien, ¿vale? Y como formación, pero tenemos que ser capaces desde la plataforma que está utilizando el cliente o desde el canal que está utilizando el cliente, ser capaces de poder comercializar y sacar crédito o rédito a todos esos nuevos canales. Pues entonces, siguiendo, Alberto, ¿cómo vamos a aplicar esa evolución, esos retos que tenemos a medio o largo plazo en nuestras corredurías? Y sobre todo, lo que eso va a suponer si entramos en esa vía digital, la legitimación del dato y el contrato o el smart contract validado en nube o por blockchain. Entonces, sé muy claro, ¿cómo crees que cómo vamos a afrontar los corredores a esos retos concretos?
El corredor tiene un reto absoluto en los próximos años, porque es verdad lo que decía Higinio, que se está acelerando la implementación de tecnología y de omnicanalidad en el sector. Pero el principal reto es comprender hacia dónde va. Comprender hacia dónde va para crearse esas estrategias y llegar a ser el asegurador ya no solo de Jorge, sino de todas estas nuevas tecnologías que algunos ya hemos hecho nuestros pinitos y hay mucha dificultad para colocarla en aseguradoras, por ejemplo, ¿no? Pero para mí el principal reto está en comprender hacia dónde va su empresa y construir desde lo tradicional, pero la comprensión y el análisis absoluto de la estrategia que quiere como empresa. ¿Qué tecnología necesita implementar y qué procesos en el front, de cara al cliente, son sustituibles por herramientas como chatbots o las que sean? Vale, entonces, siguiendo, Sergio, ¿crees que es compatible una tecnología cripto o smart contract a esos procesos digitalizados que está comentando Alberto? ¿Crees que es un futuro muy lejano el abarcar un proyecto de digitalización 100%, validado en nube y validado a través de blockchains? A ver, es totalmente factible, pero hay que tener muy en cuenta, o sea, el objetivo, la tecnología al final es una herramienta para conseguir objetivos. Entonces, lo que yo pienso a nivel personal es que con las tecnologías, con la velocidad a la que está acelerando la tecnología hoy en día, todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. Entonces, y por la parte de blockchain y smart contracts, la parte de intermediación va a cambiar mucho. O sea, yo no pienso nunca que la intermediación vaya a desaparecer completamente, pero creo que va a bajar mucho en el sentido de que van a haber redes con algoritmos y con contratos que tengan legitimidad, que reduzcan mucho ese trabajo, digamos. Entonces, en esta línea, estos son herramientas para las empresas de hoy en día para mejorar sus modelos de negocio, tanto para ser más productivos como para llegar a más gente, como para escalar también en el medio digital. O sea, al final, lo que sí que está claro es que cada vez todos, ya no solo la generación Z y inferiores, todos pasamos cada vez más tiempo en el mundo digital. Entonces, claramente hay que ir hacia ahí. Coincido en que hay que tener una estrategia de digitalización, pero siempre con sentido común y viendo los objetivos de la empresa y tampoco volviéndose loco a nivel de inversión. O sea, hay que entender sobre todo los problemas que hay, ver qué potenciales soluciones e ir pasito a pasito. No se puede ir... Vale, entonces interpreto que en esa digitalización lo más importante es el dato. Según un poco al comentario de Higinio que tú has hecho al principio de la cuestión del dato, que es la parte básica. Bajo tu experiencia, porque de alguna manera tú tienes una visión un poco más amplia porque puedes abarcar un poco más allá. Entonces, ¿cuál crees que es la visión de ese dato? Y sobre todo, ¿qué papel va a jugar ese mundo de los datos en la estrategia de los corredores? Y sobre todo, de forma clara, a medio, corto, medio plazo, no más allá. Bueno, mi visión pretende ser práctica, ¿vale? Sí. Pretende ser práctica y sobre todo pretende que la tecnología y la transformación digital, que se llama ahora, ¿no? A cómo ponemos la tecnología al servicio de la sociedad en general, pues es un impulso para las empresas. Y lo voy a decir claro antes de que me quede sin tiempo. Vale. No, perdón. Datos, comunicación, comercialización y eficiencia. Los datos estarán en la base de toda estrategia de negocio, obviamente, en distintos ámbitos de aplicación de la estrategia. Comunicación. Hoy se ha hablado aquí. La comunicación es la forma de aproximarnos a nuestro cliente como única forma de establecer las relaciones de negocio que necesitamos. Comunicación con los clientes, comunicación con las aseguradoras, comunicación. Y por favor, no mezclemos indistintamente el concepto multicanalidad y el concepto omnicanalidad. La multicanalidad es la forma de aproximación al mercado y la omnicanalidad es la forma de generar una buena experiencia en la aproximación al cliente. Con lo cual, comunicación, pieza clave. Comercialización, estrategia digital para la comercialización. Señores, somos distribuidores, somos corredores, no somos empresas de administración de papeles. Necesitamos tecnología que nos ayude a comercializar. Y aquí podemos abrir un montón de vectores. ¿Comercializar dónde? Obviamente en un mercado híbrido. Ni nada va a ser digital,
ni nada va a ser totalmente personal. Hemos cambiado, la sociedad ha cambiado, el consumidor ha cambiado, todo ha cambiado. Pero lleva siendo así, posiblemente, no sé, me voy a remontar a tiempos conocidos, a la primera revolución industrial. Sencillamente, no es nada nuevo. Con lo cual, comercialización, clave. Y luego, tengamos alturas de miras con la comercialización. Todo el mundo diversifica en la economía. Los corredores de seguros también podemos diversificar. Tenemos una masa importante de clientes potenciales a los que podemos ofrecerle también productos complementarios y alternativos al mundo del seguro. Lo hace todo el mundo. De hecho, todo el mundo diversifica hacia nuestro negocio. Bueno, pues diversifiquemos nosotros también hacia el negocio de otros, porque tenemos lo más importante, el cliente, se ha dicho, está en el centro, de acuerdo, tenemos tecnología, tenemos recursos. Luego pongámosle el apellido que queramos, redes sociales, lo que queramos, comercialización y, por supuesto, eficiencia. Hay que ir de la eficacia a la eficiencia. Ya no hace falta, ya no es suficiente hacer las cosas. Hay que hacerlas rentablemente, porque no nos olvidemos, la rentabilidad está en la base de la competitividad. Y si no somos competitivos, no tendremos lugar en el mercado. La competitividad es un elemento esencial en cualquier proceso de transformación y evolución. Con lo cual, señores, en la base de todo están los datos. Transformación digital. Desmitifiquemos el concepto de la transformación digital. Hagamos lo que sea necesario. Utilicemos las tecnologías, el blockchain, los smart contracts, utilicemos las redes sociales, utilicemos todo lo que esté al alcance, porque a fin de cuentas transformarnos digitalmente no es otra cosa que utilizar los recursos al alcance para nuestros fines empresariales. Hoy se ha dicho aquí una cosa importante, y yo se la he oído ya en varias ocasiones a Eva María Lindón. Señores, tenemos que asesorar y mostrar nuestra independencia y nuestra objetividad. En un encuentro que tuvimos a principios de año relacionado con el tema de la plataforma CIMA, la señora Lindón dijo que los clientes confían en los corredores, no, dijo en los mediadores exactamente, entre los que nos incluimos los corredores, y nos confían sus datos a nosotros para ofrecerles el mejor producto de seguros y el mejor servicio. Señores, no discutamos de quién son los datos son de los clientes. Lo que pasa es que en un modelo de distribución multicanal donde estamos los corredores, el cliente nos confiere su información. ¿Para qué? Para administrar sus intereses. Con lo cual, no entremos en este debate de quién son los datos. Los datos, evidentemente, son del cliente. Lo que tenemos que hacer es un uso correcto de esos datos y un uso eficiente y utilizar las últimas tecnologías para, de esos datos, obtener valor. ¿Para qué? Para dar buen servicio a nuestro cliente, para ser competitivos, para ser eficientes. Bueno, el dato está en la base. Se pueden entrar en los detalles, pero no es posible llegar a los detalles si no tenemos clara la generalidad y de dónde venimos. Datos, comunicación, comercialización, eficiencia. Pues siguiendo el hilo, ha dicho comunicación y comercialización. Yo lo uno con la omnicanalidad, esa experiencia con el cliente. Os pregunto a los dos, desde la parte técnica, en la omnicanalidad de cómo vamos a llegar al cliente, cómo digitalizarnos, qué pasos debemos de seguir. Y con respecto al uso, cómo lo vamos a aplicar en nuestras corredurías y cómo vamos a salvar el escollo de la legitimación del dato bajo el requerimiento del cliente. Aquí hay que mojarse ya, hay que empezar a llegar al detalle. Es lo que comentábamos, no hay una plantilla que sirva para todos. Lo importante es que esa estrategia de cómo llegar a los nuevos clientes, a los nuevos canales, encaje con la estrategia y la filosofía de la empresa. Tenemos que tener en cuenta que en la digitalización es muy fácil perder lo que nos diferencia, porque perdemos ese contacto cara a cara y perdemos esas relaciones que solemos tener, y es lo que hacemos bien, y por eso nos confían los datos y la información. Simplemente tenemos que tener esa estrategia, poco a poco, decidir lo que nos encaja en nuestra filosofía, en nuestra correduría o en nuestra empresa, para poder ir poco a poco siguiendo el camino que nos están mostrando donde van a seguir todos esos nuevos canales y esas nuevas oportunidades de negocio. Mójate, implementación. ¿En cuánto tiempo crees que se puede implementar una estrategia digital de omnicanalidad con los clientes? Cada empresa es un mundo. Voy a hacer, como decía la compañera antes, a la gallega. A la gallega. No se puede decir un tiempo, pero lo importante es que ese tiempo sea el adecuado para cada uno de vosotros en función de vuestra situación actual y de dónde queréis llegar, para que esa transición,
ese cambio cultural y esa adopción de las nuevas tecnologías sirvan para lo que todos queremos, que es vender más, llegar más y utilizar esos nuevos canales. Alberto, ¿cómo lo implementamos? ¿Y la digitalización del dato? Voy primero a la distribución, si queréis, que para mí es el momento donde el corredor tiene que empezar a seleccionar muy bien las batallas. Es un modelo de distribución muy caro, es un modelo en el que todo el mundo puede entrar, pero hay que seleccionar muy bien las batallas basándolo en la rentabilidad que decía Higinio, ¿no? Por esta posición en la que estamos, pues tenemos mucha relación con corredurías, lógicamente, que están intentando todos tocar la tecla y muchos están vendiendo sin ningún tipo de rentabilidad por lo costoso que son estos modelos, ¿no? Donde hay una oportunidad, por ejemplo, en negocios de nicho, que puedes penetrar, que además el dato es tuyo. Ahí sí que el dato es tuyo. El modelo de negocio está pensado para que el dato sea cautivo tuyo, ¿no? Y bueno, es una forma de comunicar que quizá puede ser más rentable. ¿Cómo implementarlo en las corredurías? Volvemos yo creo que hemos dicho todo lo mismo, ¿no? Pero hace falta, yo creo que todavía como sector tenemos que medir las estrategias yo creo que estamos años luz por detrás de otros sectores tecnológicamente hablando, como sector, ya no digo como distribución, sino como sector, y tenemos que reanalizar hacia dónde vamos, ¿no? Si la tecnología es implementable, es automatizable, utilizando ya EIAC y estamos preparados, ¿no? Para que el cliente se comunique con nosotros y con reparadores y compañía a la vez, EIAC funcione automáticamente y llene nuestras bases de datos y podamos trabajar después con el cliente con el dato que hemos recibido. Yo creo que... ¿Cuánto has dicho tú en tiempo de implementación? Dependía de cada empresa. ¿No te has mojado? No me he mojado. Yo paso palabra. Fantástico. Siguiente, va para vosotros dos. ¿Podéis ser transgresores? O sea, ahora viene que hemos llegado a la conclusión de que el dato es del cliente. ¿Vale? Pero eso puede crear un conflicto de intereses entre el corredor y las aseguradoras. ¿Cómo creemos que se va a arreglar esa posible disputa? Es más, ¿qué estrategia vamos a tener que acometer en nuestras mercantiles sabiendo que además el dato no es mío ni de la compañía? Entonces, ahora sí que quiero que os mojéis, porque eso es un tema que está en boga y todos comentamos. Bueno, al final, el tema del dato y las posibilidades, al final yo creo que hay una parte legal, un componente legal muy importante, y en Europa tenemos unas condiciones, digamos, singulares, que Europa favorece mucho la privacidad de los datos, que yo creo que es bueno. Estados Unidos y Asia pues es un poco diferente en ese tema. Entonces, en Europa tenemos GDPR, que sí que hace soberano al usuario de sus datos personales. Entonces, en esta línea, y también por que es lo que llaman la identidad soberana, identidad digital soberana, que es que al final el propio usuario va a decidir qué dato comparte con el tercero, con la empresa, con el corredor o el intermediario, para qué y por cuánto tiempo. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces, el propio usuario va a tener una especie de ID, de identificador, que va a tener credenciales asociadas y va a decidir ¿para qué va a ofrecer un dato? Porque sí que es verdad que hoy en día, pues para la mayoría de servicios, digamos que si tú no pagas un servicio, el servicio eres tú, ¿no? Están comerciando con tus datos. Esto creo que va a cambiar y creo que el paradigma tendremos que verlo de otra forma. Entonces, claro, esto es un reto. Esto, cuando estamos al otro lado como empresa que quiere maximizar la explotación de esos datos, necesitamos un consentimiento explícito del usuario para poder utilizar esos datos. Además, tenemos que informarle para qué. Creo que hay que generar un modelo claro de incentivos para el usuario final a la hora de que nos pueda compartir estos datos. Entonces, es un reto, creo que esa parte es un reto, sobre todo por cómo tenemos la ley en Europa y cómo está funcionando todo. Higinio. Bueno, hoy estamos aquí principalmente corredores y entidades aseguradoras. Sería un error muy grande convertir, digamos, el interés sobre el dato. Compartimos un cliente, como comentaba antes, en un modelo de distribución mediado, el corredor se aproxima a la industria a través del distribuidor, pero obviamente para generar una buena experiencia en el cliente hemos de cooperar.
y hemos de cooperar en todos los sentidos. Yo os decía que había una serie ahora que era exitosa, que era Poner el cascabel al gato. Se me olvidaba deciros que tiene 3 capítulos, tiene 3 temporadas. La primera es de quién es el cliente, la segunda es de quién es el dato y la tercera es convivieron felices y compartieron. De quién es el dato, creo que esto hay que desecharlo rápidamente y pasar ya a ver la tercera temporada de la serie. Tenemos que cooperar, tenemos que buscar fórmulas de cooperación, no podemos perder de vista al cliente, que es el principal objetivo y sentido de todo esto. Y luego, obviamente, hay unos marcos regulatorios con los que habrá que convivir. Esto no se discute porque son cuestiones técnicas, pero sí, en nuestro sector, al margen de la cuestión técnica, históricamente hay una cuestión un modelo de distribución entre corredores y compañías que no esté basado en la confianza. Y hace muchos años que tenemos elementos de discusión en torno a la desconfianza, en la gestión de quién es el cliente, ahora de quién es el dato. Hemos de cerrar eso rápidamente. Eso rápidamente. Creo que eso es un reto y un objetivo que nos deberíamos de marcar. Sobre eso poner la tecnología, obviamente, para cumplir los objetivos que se establezcan sobre esas ideas, pero hemos de cerrar eso rápidamente. No hay otro camino que compartir. Obviamente, en esto también las aseguradoras tendrán que definir claramente sus estrategias y políticas de canal. Es perdonadme la expresión, es una estupidez. Preguntar a las aseguradoras y pedirles que sean claras con sus estrategias. No pasa nada por utilizar otros canales, pero ha de utilizarse en un régimen de lealtad. Y obviamente en un modelo multicanal, cuando hablamos de relaciones con el cliente y hablamos ahora en el mundo del dato de establecer el riesgo de fuga de un cliente, no es lo mismo el riesgo de fuga para una compañía de un cliente que para un corredor. No voy a explicaros ahora aquí las implicaciones que esto tiene, pero esto hemos de conciliarlo, con lo cual no discutamos de quién es el cliente. Busquemos vehículos, busquemos fórmulas de conciliar y trabajemos en esto, que hay materia para ello en beneficio de un canal mejor. Nada, me están diciendo que ya hemos consumido el tiempo. Muchísimas gracias, José María, Alberto, Sergio, Higinio. Muchísimas gracias y esperemos que haya servido como toque de atención y abrir un poco más esa ilusión por los retos que vienen en el futuro. Gracias.